Continuamos en el programa del profe Morales hasta las 6 de la mañana. Y ahora estamos en comunicación con Venezuela, más precisamente con nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Y seguimos en pandemia, seguimos guardándonos, estamos cuidándonos para cuidarlos. Hoy es viernes y estamos grabando, pero noticias hay el día de la semana en que grabemos. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, ¿podemos hablar un poquito del caso Santrich? Bueno, el caso Santrich, como todas las cosas que han sucedido alrededor del chavismo, está envuelto dentro de un misterio que a su vez está envuelto de un enigma y al final simplemente no tendrá importancia. Es terrible porque es parte de lo que vive Venezuela, en donde no hay nada que tenga credibilidad. Si el gobierno mañana dice Santrich está vivo, también hay que creérselo, a pesar de que Maduro ya lo haya llorado. Nada de lo que sucede en Venezuela puede tener ningún tipo de credibilidad. Aparte de que las cosas están todas rodeadas de muchas cosas muy turbias, como señalar que lo que le falta es una falange del dedo meñique y que esa es la prueba de muerte que habrán cobrado quienes lo ajusticiaron. En realidad, Jenny, el caso Santrich es un nuevo misterio al mar de misterios de lo que sucede en Venezuela. Dentro de ese misterio tiene una relevancia singular, sí. ¿Por qué? Porque lo que se está viviendo en Apure deja, y el darle baja a Santrich, baja a uno de los representantes de las facciones, ¿no? A la facción quizá que representa los intereses tanto de la FARC como los intereses del chavismo. Entonces, el darle de baja a Santrich fue de verdad una baja efectiva o fue una baja motivada porque se aprobó su extradición, si era capturado. Todo queda en el misterio, pues. Esa información, si el gobierno la certifica, tendría la misma validez que los resultados electorales que el mismo gobierno certifica. Este Santrich es el que había firmado el acuerdo de paz en Cuba ya por el 2016. Sí, él fue uno de los protagonistas del acuerdo de paz, lo firma en La Habana, de la mano de Chávez, por supuesto. Lo firma en La Habana. Santos estaba muy, muy contento con él, tan contento estaba que quedó en la lista para salir como senador y se juramentó como tal después de aquellas elecciones. Entonces Santrich era senador. Él no se aguantó y desde el Senado siguió haciendo lo propio, pues, traficando. Entonces, cuando se hizo evidente frente a una denuncia de los Estados Unidos que comprobaba hasta con grabaciones que él seguía traficando, al día siguiente no fue más al Senado y de repente apareció en Miraflores. Entonces, de los acuerdos de paz de La Habana al Senado en Bogotá, a Miraflores un ratico y después a la selva venezolana y a la frontera en el estado Apure, donde supuestamente es ajusticiado. Sí, no sé si algún día se sabrá realmente lo que pasó. Difícil. Porque esto se manipula de una forma que no se va a saber a ciencia cierta por dónde vino el problema. Difícil, muy difícil que algún día sepamos la verdad de eso, igual como algún día podemos saber cuántas víctimas de verdad lleva en Venezuela el virus chino, o en realidad tener idea de lo robado. Por eso es que siempre les explico que en el robo más grande que ha habido en la historia, y habrá en la historia de la humanidad, en el caso venezolano, nosotros tenemos que tomar el plan Marshall y multiplicarlo por decenas y decenas, y ahí tendremos más o menos una idea de lo robado. Pero idea real, cifras exactas de lo que ha hecho el socialismo, no solo lo robado de liquidez, sino la destrucción, es una cuenta que no vamos a poder sacar nunca de manera completa y eficiente, porque estamos todos rodeados en mentira, pues. Entonces, calificar de mentira la muerte de Santrich, no se sabe. Calificar de realidad, es más, fíjate que eso es una cosa que es bien interesante, ¿no? Nosotros podemos decir, ¿lo de Santrich es real? No se sabe. ¿Los números electorales en Venezuela son reales? No, son falsos. Es increíble que hasta eso se pueda manejar a ese nivel. Esa es la realidad venezolana. Bueno, ahora que estás hablando de
resultados electorales, don Felipe González dijo que Venezuela es un estado fallido, que el régimen de Maduro no controla su territorio, que ha depredado el país, y el caballero critica mucho todo lo que está pasando, que no se puede perdonar lo que ha hecho a un señor que se llevó 10.000 millones de dólares de la caja de los venezolanos, bla, 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 bla. Pero, termina la nota. Primero dice, unas elecciones democráticas son incompatibles con que siga habiendo 330 o 340 presos políticos. Pero después dice que, en su opinión, para que se den las negociaciones, debe haber un cronograma electoral, un nuevo censo electoral, libertad de participación política y libertad de prensa. Querido niño Jesús. Otro más. Y pidiendo no solo el libreto tradicional, sino el ridículo. Como siempre hemos señalado, Felipe no es para mí santo de devoción, ni nadie que quisiera yo tener cerca, ni de referente a absolutamente nada. Pero Felipe por lo menos ha calificado un par de veces la realidad que nosotros estamos viviendo como tiranía, lo cual es muy, muy importante. Y es algo que, si bien no se le agradece, porque no hay nada que agradecerle, por lo menos el hecho del término correcto es algo válido. No es como para también sumárselo a todas las cosas que hay que sumarle. En el caso particular de la realidad venezolana, como insistimos constantemente, todos van a seguir haciendo algún tipo de llamamiento electoral para contribuir a la mentira. Nos están cocinando a fuego lento a una velocidad impresionante. Cada vez Europa sigue diciendo que ve con muy buenos ojos el acercamiento de las negociaciones que pueden traer el inmediato uso electoral. Por supuesto, ese inmediato uso electoral será darle legitimidad y accionar político reconocible al proceso de las elecciones regionales en su primer paso. ¿Qué van a buscar con este proceso de negociación? Mira, terminar de ver qué hacen con el guiado para ver qué carrizo van a salir de él, porque ya no hayan que hacer pues con él. Entonces, y darle forma a este juego de elecciones, pues. ¿Qué hay en ese juego de elecciones? Como hemos hablado en más de una oportunidad, el gobierno está muy interesado en que le hagan un revocatorio a Maduro. Maduro no va a buscar, el gobierno, es muy difícil, técnicamente imposible, que ceda ante cualquier panorama nuevo electoral donde se ponga en juego la presidencia de la República. No porque no la pueda ganar a través del fraude, eso no es lo que importa, sino no quiere demostrar legitimidad alguna. Si él accede al hecho de que sí, vamos a conversar y vamos a ir a unas mega elecciones donde se va a la presidencia y cualquier cosa de esto, estaría mostrando un dejo de ilegitimidad. Entonces, por lo tanto, lo que va a hacer es empujar a la posición a que exista el acuerdo político para ir a referéndum revocatorio a finales de este año, en el año 2002, lo cual llevaría al hecho primero de la recolección de firmas, y como hemos advertido, para poderlo ganar tienes que sacar más votos del fraude anterior de casi 8 millones de votos. Pero para allá van a llevar al país dentro de esa mentira electoral, la cual va a ser aplaudida por muchos de estos personajes que ven con muy buenos ojos este acuerdo, esta posibilidad de acercamiento, porque Maduro está, tú sabes, está rodeado, ¿no? Y entonces el diálogo es la única alternativa que le queda. Lo cierto de todo esto es que dentro de ese chiste, sí, el país ya está totalmente preparado para ser cocinado en el proceso electoral, salvo que el país, la sociedad, el venezolano, haga lo correcto, comenzando dándole cada vez más cuerpo al desconocimiento general de esa estructura opositora y por supuesto el desconocimiento general a lo que es el gobierno. Pero en el momento en que esa estructura opositora lo que cuenta es con rechazo, el mismo nivel de rechazo que cuenta el gobierno, poco a poco el mundo le va a dar pena darle sustentación a esa estructura opositora. Y allí las cosas empiezan a cambiar. Esta estructura opositora, como hemos dicho cualquier cantidad de veces, y cuando abrimos completo la frase de quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, es importante recordar que esa estructura opositora no es nada sin el peso político que la gente le da, sin que la gente le haya otorgado su voluntad, respaldo y darle esa representación. Entonces, esa representación tiene que terminar de finalizar, y para que pueda finalizar, la mayor expresión de la misma es rechazo, 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 rechazo.
para que se entienda. Y por eso es tan importante que nuestra diáspora haga lo propio. Escriban a sus representantes, a los que tienen ya posiciones legales en cada uno de los países, situaciones legales en cada uno de los países donde están residiendo. Escriban a los periodistas que demostrando sobre el rechazo que existe en el país a esa estructura que se dice opositora, que no tienen representación alguna de absolutamente nada, que si quieren sumarse a algún tipo de mentira, hasta el periodo ridículo de la Asamblea del 2015 se acabó. Entonces, es muy importante que se entienda que esa estructura opositora no tiene representación alguna. Por lo tanto, nada de lo que se pretende hacer dentro del juego electoral a través de un diálogo con esa estructura opositora tiene validez alguna, lo cual irá socavando la mentira electoral y haría inviable el proceso electoral como tal. El guiado escribió un tuit: un acuerdo para salvar a Venezuela necesita de todos: la mayor y mejor unión posible, el acompañamiento de la comunidad internacional, la movilización interna por nuestros derechos y atender a los más vulnerables. Elecciones libres y justas ya. Salvemos a Venezuela. Y plantea cómo salvar a Venezuela con un gráfico muy bonito, donde dice acuerdo de salvación nacional, ayuda humanitaria, atender la emergencia humanitaria y las violaciones de los derechos humanos, presión interna, mantener nuestras exigencias, elecciones libres ya, presión internacional, respaldo de nuestros aliados. La otra parte es acuerdo, y en el acuerdo va la negociación, y unión y dirección, plataforma unitaria, gremios estudiantiles y sociedad civil. Y tiene la cara rota de publicarlo. Infeliz, vale. Y te puesto que cuando hicieron el dibujito se sintieron todos muy orgullosos. El plan paja, que es el plan de salvación nacional, es eso, paja, ¿no? Entonces, sí, lo único que sirve es eso, relleno para poder hablar tonterías un muy buen rato. Ya vienen los noruegos, que digan los noruegos, qué maravilla. Y simplemente discutir espacios vacíos para llegar a esos acuerdos que estamos señalando. El principal acuerdo es que participe cada vez más gente en la elección en la elección que está pautada para noviembre, en las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, y darle paso y cuerpo a lo que pudiese ser el referéndum revocatorio. Esa es toda la gracia, ese va a ser el gran logro y la oportunidad, y entonces ellos van a reclamar cada vez que la sociedad se tiene que unir, porque si recuperamos los espacios para en noviembre de las gobernaciones y los alcaldes, y después le damos duro en el revocatorio a Maduro, ya tenemos un país. Ya estamos avanzando y vamos, el plan de salvación nacional tiene más allá que la conversación y la negociación, ya tiene el peso y el respaldo de los venezolanos. Tomen eso, cambien las palabras, pónganle el orden y esa es la misma pendejada que van a decir. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, este viernes, don Maduro condicionó su participación en una negociación, la que planteó el guiado, a recuperar fondos bloqueados en el extranjero y el control de la petrolera estatal Citgo. A eso vamos, ¿ver? Cuando te estoy explicando la parte de qué vamos a hacer con el guiado, no se puede hacer nada. Pues. ¿Por qué? Porque era un chiste, porque él es la nada y toda la estupidez del interinato era una cosa totalmente ridícula. Si la gente quiere entender el nivel del ridículo, remítase al estatuto del interinato el Instituto de Transición que se inventaron esto en el 2019. Léaselo, intenten leerse de los primeros 5 o 6 artículos de eso, y si todavía algo de lógica le queda, es difícil. Porque eso es un bodrio de estupidez gigantesca. ¿Ah? Y entonces cuando tú entiendes, porque hay un punto fundamental. ¿Por qué en diciembre del 2018... cuando aquí había una gran cantidad de irresponsables diciendo que la voz la tiene la Asamblea Nacional, y uno criticaba, no sean irresponsables, que esa partida de criminales colaboracionistas lo que van a hacer es seguir hundiendo el país? Y trajeron al guiado, porque todo nuestro cuerpo intelectual, político, comunicacional del país le daba el respaldo a la Asamblea Nacional y después al guiado y después a todo este tipo de cosas. El país tiene que aprender a entender que si esta gente hizo posible cada una de esas partes, o son colaboracionistas o son profundamente imbéciles. Yo voy porque son colaboracionistas.
Permitime que dude de la segunda opción. Exacto, y es hacia allá donde el país tiene. Pero como hay gente que dice, no, ellos no son tan malos, bueno, entonces tomen en cuenta eso. ¿Para qué le sirve un imbécil para manejar el país? Porque esa es la realidad. Nosotros vivimos un proceso de 20 y pico de años de desmantelamiento del país para la instauración de una tiranía democrática, de una tiranía comunista, de manera democrática, gracias a que la gente ha seguido respaldando a estos personajes. Es imposible, es imposible todos estos años de control social, este proceso de destrucción de este país tan maravilloso, sin la colaboración de eso que llaman oposición y con la colaboración de toda la estructura mediática correspondiente a eso. Tú sabes que esta semana, Jenny, llega a mis manos un audio de Miguel Rodríguez. Miguelito Rodríguez fue mira, es un genio de la economía, ¿no? Un tipo aparte, pues, un hombre brillante para eso. Él diseñó, en el segundo gobierno de Carlos Andrés, lo que hemos hablado del gran viraje y todo lo demás, todo un proceso de transformación económica del país y sacar al país de esa enfermedad del cáncer socialista y darle al país la oportunidad de despegar. Eso fue tan efectivo, Jenny, que nosotros en el 91, 92, 93, Venezuela tenía récords interanuales de crecimiento y desarrollo. Era impresionante. Todos los países, todo inversionista tenía que ver con lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque era algo que se perdía de vista, porque lo que se estaba haciendo era lo correcto para poner a funcionar esta máquina impresionante que es Venezuela. Bueno, Miguel Rodríguez ya, con todos los años y con toda la impunidad que le da la edad y el haber hecho lo correcto en su momento, saca un audio que en un lenguaje bastante soez, pero real, va identificando a muchos de los verdaderos causantes de esta desgracia, ¿no? Y él hace muchísimo énfasis en todo lo que eran los dueños de los medios de comunicación de Venezuela. A todos los que hicieron, no solo destruyeron la pseudodemocracia, no solo apuntaron sus cañones muy fuertes para el proceso de transformación que se estaba viviendo en esos años, proceso de transformación que estaba siendo un éxito a pesar de el Caracazo del 89 y a pesar de las dos intentonas golpistas de Chávez. Seguía siendo un éxito. Y entonces, esa estructura política hizo lo posible para sacar a Carlos Andrés del poder a través de un proceso ante juicio que contó con el apoyo de Acción Democrática, el partido de Carlos Andrés Pérez, para poder defenestrarlo del poder. Y echar a perder todo el proceso de cambio, ese gran viraje necesario que el país estaba viviendo en ese momento, y abrir las puertas al llegar aquí, al llegar a este desastre. Entonces, es muy interesante ese audio, está disponible en Venezuela Vetada, porque enfatiza la realidad del daño que le han hecho los capitanes de los medios de comunicación a Venezuela. Y no estamos hablando de la democracia de Venezuela o ese festival de paja que quieran creer. A Venezuela, a toda la raíz, a toda la historia, a todo el ser y al mañana de Venezuela. Es que eso les cuesta un poco entenderlo. Pero también cuesta entender que un presidente, bueno, no sé si llamarlo presidente Alberto Fernández o títere de Cristina, que se pone a hacer declaraciones. Él dice que muchos lo criticaron, muchos de la izquierda, porque apoyó el informe de Michelle Bachelet, cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, que ayudó a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente. Pero lo que dice ahora es que el problema de los derechos humanos en Venezuela está desapareciendo. Bueno, de Alberto Fernández nunca hay nada bueno que decir y simplemente siempre borda, ¿no? Un detalle más para que uno sienta cada vez un profundo desprecio por él. Claro, está desapareciendo la gente. No queda gente en Venezuela. Obvio que desaparecen los problemas de derechos humanos y ya no queda gente. Desaparece la gente. Hay un punto bien interesante con el asunto de los derechos humanos y el juego de las mentiras con todo eso. Y vamos también a tomar
el concepto de Felipe González de que no puede haber unas elecciones democráticas si hay 300 y tantos presos. Pongamos que mañana Maduro suelta a los 300 y tantos presos. Lo suelta. 300 y tantos presos, todo el mundo para su casa. Váyanse para su casa. Y el que quiera irse del país, yo les pago el pasaje. Las elecciones serían justas, serían libres. ¿Habría democracia en Venezuela? No, partida de pendejos, no. Punto. ¿Qué tiene que ver el preso político si el problema es todo lo demás? Ahí está. Obvio que no debe haber presos políticos. Esto no es un juego de negociaciones. Esto no es un juego de negociaciones políticas. Porque lo primero que hay que entender es que usted tiene un cartelito puesto por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, donde sitúa a todo el alto gobierno venezolano y le pone precio a sus cabezas. Todos vinculados con narcotráfico y vinculados con violaciones de derechos humanos. Entonces, el juego en la negociación política con el criminal. El criminal, ahora vamos al criminal, vamos a la posición del criminal. Soy dueño del país. Con las triangulaciones me he bandeado. Tengo al país tan descabezado de que no hay protestas. Hice lo que Fidel me dijo, que el problema que, como Fidel decía, el problema que tenía Cuba lo mandó para Miami. Lo que tiene que hacer es mandar el problema venezolano para Miami. Ya están para afuera todos. Entonces, si tengo el control del narcotráfico, si tengo control de minero, si tengo posibilidades todavía de sacar petróleo por aquí, jugar con esto, si la comunidad internacional es ideológicamente, está en comunión conmigo, porque todos son socialistas, ¿qué me vas a ofrecer para que me vaya? Cuéntame, dime para dónde. Nos vamos de nuevo a elecciones, ok, yo tengo el control del CNE. Dejen de pensar, no es pensar, dejen de plantearle basura a la gente que está desesperada por enfrentar la realidad. El problema es que cuando tú le presentas basura y la cargas de esperanzas ridículas, la gente en su desesperación va y agarra la esperanza ridícula y no termina de enfrentar la realidad. Hay una avidez real en el país por enfrentar la realidad para poder parar esta desgracia. Y el asunto es que a medida que pasa el tiempo y se juegan las negociaciones, y se juegan los espacios, y se juega todo este festival de mentiras, la amenaza comunista sigue avanzando por América Latina, abrigando ahora desde afuera, va acercando a Venezuela. No es solo Venezuela el que fue ese estallido que fue incendiando Latinoamérica. No, ahora la amenaza comunista va de nuevo cercando a Venezuela para que Venezuela no pueda salir de esta camisa de fuerza. Y gracias a cada uno de los acuerdos de diálogo, gracias a cada una de las oportunidades para que el chavismo se vistiese de democracia, fuese ganando tiempo, fuese ganando cuerpo, es que estamos aquí. Entonces, dejen de estarle llenando a la gente la cabeza de pendejada y háganle enfrentar la verdad para ver si podemos recuperar el país. Pero es que a ellos no les conviene. Porque la oposición es feliz y sobrevive gracias a todo este problema. Si no existiera Maduro y toda su cohorte de malnacidos, ¿qué haría la oposición? ¿Trabajar? Lo peor es que sabemos qué es lo que hacen cuando trabajan. Ya han sido gobierno y nos pusieron aquí. Por eso te estoy diciendo. La gente ya tiene que despertar y darse cuenta que si en más de 20 años no funciona, en el 2004 no funciona la elección libre y transparente, es mentira. Basta de creer. Basta de creer en tanta tontería y hay que enfrentar la realidad para poder avanzar. Por eso es que yo pude censurar el guiado y a cualquiera que se subiese, antes de que se subiese, porque uno entiende las realidades fundamentales de este cuento. No ha habido nunca posibilidad alguna desde 1999 de ningún tipo de salida electoral, ni jurídica, ni legislativa. En el 2004 quedó absolutamente certificado científica y académicamente que la vía electoral estaba totalmente cerrada. Entonces no importa lo que provenga de él, el planteamiento que provenga dentro del marco del juego de la Constitución del librito ridículo. Si está en el marco de eso y dentro del juego democrático,
simplemente es otro escalón en el cadalso. Es que ya está demostrado, lo vimos en Bolivia. No se puede salir de un Evo Morales para ir a elecciones libres y transparentes, porque volvemos a caer en Evo Morales. No se puede jugar a la democracia después de que usted saca una tiranía. Si usted extrae una tiranía, es necesario, es espantoso, es necesario y vital el establecimiento de un régimen de fuerza. Ese régimen de fuerza, ¿qué va a hacer? Justicia. ¿Y cómo se hace la justicia? Cuando la hace un régimen de fuerza, a mucha gente no le gusta. Pero si no se hace y se siembran bases reales para el mañana, el retroceso es enorme e inmediato. Y hablando de retroceso enorme e inmediato, aquí vamos a un punto que es realmente preocupante, que es Chile. Mira, si algo tiene que prestarse a observación por parte de todos, es Chile. Chile fue la envidia de Latinoamérica todos estos años, porque hubo un Allende. Sí. Porque si Allende no hubiese sido lo degenerada rata comunista que era, no hubiese habido un Pinochet. No hubiese habido una declaración del Congreso chileno solicitándole a su más alto tribunal que le diga a las Fuerzas Armadas que haga algo. Porque eso fue lo que pasó en el Acuerdo Nacional de 1973. Y la Fuerza Armada depuso al criminal comunista, instauró un gobierno de fuerza, sembró las bases del Chile moderno, llevó a Chile a las puertas de ser un país en desarrollo, guste o no le guste a nadie, esa es la verdad. Y después, porque era un gobierno que no era una tiranía, era una verdadera dictadura, procedió a su desmantelamiento a través de los mecanismos electorales para dar paso a un esquema democrático. Algo que ninguna tiranía comunista hace jamás. Porque cuando la gente suelta, no, en tiranía, en dictadura no se vota. Sí, en la dictadura se vota. Por supuesto, tienes que cuidar que el dictador no vaya a hacer trampa. Y vas haciendo cada una de las cosas que van en los acuerdos para ese tipo de situaciones. Pero más de una dictadura ha cedido, siempre y cuando la dictadura no sea socialista. Cuando es una tiranía comunista, olvídense del tango porque Gardel murió. Siempre. La tiranía comunista no deja el poder. Acaba con el país, lo destruye y quizá por el desgaste ceda. Ceda para volver, ceda para instalar una mafia, ceda para algún nuevo formato de controlar el poder. Pero si esa tiranía comunista no es extraída, como fue en el caso chileno, los países no pueden despegar como sí despegó Chile. Pero a la sociedad y a la juventud se le llenó de mentiras. Se le llenó de mentiras. Se aceptó el cuento. Y cuando se acepta el cuento, cualquier fantasía es posible. Y hoy tienen una asamblea constituyente, lo que terminó de destrozar a Venezuela. Hoy tienen una asamblea constituyente que, como dato interesante, más allá del hecho de que ganó la izquierda como le dio la gana y tiene casi 3/4 de la asamblea y tiene todas estas posibilidades, hay un dato que es bien interesante que lo reflejó el Mercurio esta semana. 96 de los 155 constituyentes chilenos están de acuerdo en regularizar o prohibir la inversión privada en Chile, extranjera, la inversión extranjera en Chile. Para traducirlo a quien no lo entienda, quien tenga una empresa en desarrollo grande que genere empleo, trabajo, pague millones en impuestos y sea parte de la imagen de hoy de Chile, pero sea de capital extranjero, no solo es que no va a invertir medio más, hoy está empezando a votar gente para poder salir de allí e intentar recuperar algo de su capital. Ese es el logro del socialismo. Aún antes del primer ejercicio como constituyentes, ya destruyeron Chile. En realidad quieren modificarla porque dicen que es herencia de Pinochet. España fue España gracias a Franco. España se convirtió en el capital turístico y es el movimiento turístico gracias a Fraga, un ministro de Franco. España es España gracias a Franco, se mantuvo unida gracias a Franco. La destrucción de España la estamos viendo gracias al PSOE. ¿Y vos crees que Chile sin Pinochet sería lo que fue? Nunca. Igual que Venezuela, si no hubiese tenido Pérez Jiménez, estaríamos en Guayuco.
Porque es que aquí el venezolano tiene que sacarse una gran cantidad de paja que le han metido en la cabeza. Nosotros tenemos una cosa maravillosa que es Bolívar, una cosa impresionante que es Miranda, pero tenemos un eje fundamental para lo que es Venezuela, que es Páez. Nosotros tenemos civiles de altísima, de gente que simplemente era una cosa maravillosa, como era el doctor José María Vargas. ¿Cómo no? Sin Gómez no hay país. Sin la dictadura cruel y salvaje de casi 30 años de Juan Vicente Gómez no hay Venezuela. Si Venezuela no acaba con todos los caudillos, si Gómez no acaba con todos los caudillos, no paga la deuda, no pone orden y genera un proceso de institucionalidad y genera el ejército venezolano y acaba con todas esas montoneras, no hay Venezuela. Y si Gómez al morir, cuando le dio la gana de morirse, no deja ya su transición para que viniese un hombre como Eleazar López Contreras, no hay Venezuela. Y si después de cada una de las barbaridades que vinieron cuando se derrocó el gobierno de general Isaías Medina Anguerita, no viene después de nuevo un proceso dictatorial que viene y lo encabeza después de manera personal el general Marcos Pérez Jiménez, estaríamos en Guayuco. En Guayuco. ¿Por qué? Porque la modernidad, sacar al país de la Venezuela rural y llevarla a eso, fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, si el venezolano reenfoca todo el concepto histórico y la cantidad de pendejadas que le han metido en la cabeza y estudia un poquito más a Páez y un poquito más a Gómez y un poquito de la realidad de Pérez Jiménez, se va a asustar y va a empezar a, mira, de verdad es que hay que hacer toda una reflexión histórica grande sobre cuánto daño le han hecho a Venezuela, cuánto libro uno ha leído que está cargado de porquería y en cuánto libro hay tanta verdad, cuánta historia de verdad. Entonces, lo mismo sucede en Chile. No hay un Chile sin Pinochet. Por más que le duela a cualquier español, sin Franco no hay una España unida. El problema está en que el socialismo utiliza a las grandes figuras para su interés. Por ejemplo, Bolívar era socialista total. Martí lo mismo. Entonces yo he hablado, por ejemplo, con cubanos jóvenes que llegan recién de Cuba y no quieren escuchar hablar de Martí porque les recuerda el comunismo. Manejan tan bien la información, tergiversan todo tan bien, que hacen pensar que Martí fue comunista. Entonces, son muy hábiles en eso, en manejar la información, en cambiar todo, en hacernos creer en los pajaritos de colores, y el que no investigue un poco más, se cree la historia. Y así lo han hecho en sopotoscientas oportunidades, y con eso han ido destruyendo países con total tranquilidad y con apoyo y respaldo de la sociedad. Sí, lamentablemente sí. Eso es muy importante tenerlo claro. El valor de la Constitución y esa realidad. En Chile le adjudican el asunto que si es la Constitución pinochetista. Sí, y yo quiero volver a tomar a Franco en esto. Franco tomó la pepa, la Constitución, y le hizo las modificaciones a su gusto. Todas esas modificaciones que hizo Franco en su momento, lo que hicieron fue una España de verdad. ¿Y qué hizo? Hizo un gobierno de fuerza. Terrible. Los gobiernos de fuerza se hacen terribles a medida de que el enemigo interno de un país sigue atentando contra el país. Venezuela, en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, persiguió al enemigo interno del país, al comunismo. Y eso es lo que funciona. Porque si usted no persigue al enemigo interno del país y deja que el enemigo interno del país llegue al gobierno, esto es lo que usted tiene, la destrucción de un país. Lamentablemente, las dictaduras son procesos reaccionarios. Y al ser procesos reaccionarios vienen a desmantelar y a ir en contra de cada uno de los procesos que hicieron la necesidad de que se levantaran y aplastaran al enemigo.
Para aplastar al enemigo es un proceso de fuerza. Y ese proceso de fuerza genera una serie de contradicciones realmente muy difíciles de manejar en una sociedad. Después la sociedad necesita mentirse, complacerse. Y al complacerse, traen a personajes absurdos a posiciones de gobierno. Personajes que van debilitando al país en nombre de la democracia y la justicia social. Generando deuda, generando una deuda social aún más grande, generando una brecha de pobreza increíble, mintiendo de manera descarada, prometiendo absurdos que después se hacen inviables. Los países van tolerando mentira tras mentira y van abrazando a la mentira. Resultado del caos. Entonces estos ciclos que se van viviendo ahora son más difíciles de volver a tomar el ciclo en cuestión, porque se permitió que la estructura, que ese fenómeno progresista controlase muchas de las instancias internacionales. Entonces quienes por naturaleza en los países tienen que responder de manera eficiente para rescatar a sus naciones y reimponer la institucionalidad, no tienen cómo, porque también tienen una gran camisa de fuerza encima. No es fácil el panorama, pero yo siempre les propongo a los que hablan y dicen, si todos salimos a votar, le demostramos al mundo que podemos cambiar. ¿Por qué no leen un poquito? ¿Por qué no investigan un poco lo que pasó en todas las elecciones siempre? Busquen Maizanta y van a salir cosas que los van a aterrar. Simplemente hay que amar el país e interesarse por el futuro y pensar que un voto que yo voy a poner pensando que me prometió el guiado que todo iba a cambiar porque iba a haber vigilancia internacional, sigo legitimando la tiranía, no estoy ayudando, estoy destruyendo un poco más a mi país. Eso es lo que hacen. Y esto es muy importante recalcarlo para que todos los que vienen con la lloradera de la abstención busquen, y en cada una de las elecciones, antes de las elecciones de Maduro y la constituyente que hicieron ahorita, del 2018, van a encontrar que hubo participación récord. Pongan participación récord en elecciones venezolanas y todos se van a decir participación récord. Por supuesto que fue mentira, pero el asunto es que hasta en eso mienten, porque lo único que importa es que vaya un bultico. Con ese bultico ya ellos hacen y mienten con los números que les dé la gana. Tú sabes que es muy gracioso, ahorita hablando de CNE, como uno de los rectores admite que las elecciones pudiesen ser medianamente limpias. Tipo tan asqueroso. Qué tipo tan asqueroso. Y encuentras a los grandes representantes de la oposición que validan este CNE diciendo que bueno que este CNE, pues tenemos dos rectores de oposición. Claro, sí. Es muy importante que está validando este como el mejor CNE que ha habido desde el año 2000. Fue candidato presidencial 2 veces con los anteriores CNE. Dios mío. Es que abusan del país. Estaba viendo un informe que sacó BBC. ¿Qué pasa con los millones de dólares de la corrupción en Venezuela decomisados en Estados Unidos? Y da cifras realmente asquerosas del dinero. Por eso, cuando hablas de lo que se ha robado en Venezuela, no estás agrandando en absoluto. Es más, creo que hasta te quedas corto. Sí, por eso es que es absolutamente incalculable. Por eso es que es absolutamente incalculable. Cuando tú hablas de que la fortuna del Tuerto Andrade puede estar en los 5.000 millones de dólares, es decir, bastante más que la fortuna del presidente Donald Trump, a esa la pregunta, ese era el guardaespaldas de Chávez. Más nada. Ese señor, sí, de todo, caballos de carrera, relojes, autos de lujo, viviendas por todos lados, debía ganar muy bien como guardaespaldas y secretario privado, y ahorrar todo su dinero. Bueno, eso es. Si eso es lo que tiene él, saquen cuenta por lo demás. Hay, entre todos los informes que sacaron, hay un señor que se llama
Nate Sibley, dice: no hay posibilidad de que el dinero sea entregado a Maduro. Obviamente Estados Unidos no va a devolver el dinero a países en los que va a volver a ser robado. Y ese es el caso de Venezuela en este momento. Sí, cualquiera de los dos gobiernos que representan a Venezuela se van a robar el dinero. Sí, eso seguro. Cualquiera de los dos. Y eso lo explicamos desde el principio. Y desde el principio dijimos de manera clara: el escándalo será vergonzoso cuando se enteren de que se robaron hasta la ayuda humanitaria. Y, ¿qué pasó con el famoso concierto? no, por eso era empezandito, ¿no? Eso era empezandito. Y así es todo, Jenny. Y así es todo. Y había que sacarle cuenta, había que explicarlo, o había que sorprenderse, como hay una cantidad de gente sorprendida de que el guiado no lograse, o que cambiara el mantra. Mira, yo entiendo al ciudadano común que se haya dejado engañar. ¿Por qué? Porque tú tienes un liderazgo político que te hizo que te permitiera que te engañara. Pero cuando ese ciudadano común sigue apostando a ese liderazgo político y comunicacional, es un gran problema. Es un gran problema. Porque si usted medio despertó por fin a esta realidad, deje de señalar solo al guiado, a Leopoldo y a toda la estructura política que ve en pantalla. Empiece de nuevo a consultarse. ¿Quién que genera opinión? ¿Quién que impulsa a las sociedades? ¿Quién dijo que esto era bueno? Hágase esa pregunta y empiece a despertar. Vicente Díaz, ex rector del CNE, él dice que espera que la actualización del registro electoral sea perfectamente auditado por representantes de partidos políticos y observadores que representan la sociedad civil. Mira, Vicente Díaz, que era el representante de Teodoro en el CNE, que llevó al país a varias de las elecciones, de las 26 elecciones en los 21 años, como supuesto representante de la oposición, tiene una capacidad moral y técnica para hablar del esquema electoral, mira, al nivel de cualquiera de las ratas que están todavía debajo de las torres del silencio, que hay muchísimas. Seguro que sí. Y con respecto a que el petróleo no funciona, no hay, Circo reportó en el primer trimestre de 2021 una pérdida neta de 180 millones de dólares. Es mucho. Es mucho, porque todo es destrucción, Jenny. Todo es destrucción. Todo es destrucción. Y eso es Citgo, que en Citgo la destrucción física de la empresa como tal no es, ¿no? Pero si nosotros tomamos lo que va quedando de la industria petrolera venezolana, por eso es que, mira, cuando hablamos de lo robado, nosotros tenemos que sumar más o menos lo mismo en costos de destrucción. Y estamos hablando allí exclusivamente de lo físico, de capital, de lo reparable. En dinero, bueno, podemos volver a balancear los mismos números exagerados. Esto es una gran cantidad increíble de decenas de planes Marshall, y en destrucción una gran cantidad increíble de decenas de planes Marshall. Y seguimos hablando de lo físico. No estamos hablando de familias destruidas, no estamos hablando de una de las cosas que más tiene que preocuparnos a nosotros, que es la ideologización de nuestros jóvenes y el gran problema del mañana de desnutrición y problemas cognitivos. El socialismo mata de todas y cada una de las formas, y a Venezuela la ha matado utilizando todo el arsenal, todo el arsenal. Entonces, ¿Venezuela es recuperable? Sí. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos países que puede hacerlo con total tranquilidad, siempre y cuando se entienda que hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí, y se entienda que lamentablemente tendrá que ser a través de un proceso de fuerza. ¿No le gusta? No es mi problema. Es la necesidad, es la realidad. Bueno, estamos hablando de derrames de petróleo, más grandes, más chicos, de abuso de la explotación minera, de destruir el ecosistema. Y Venezuela tiene todo para recuperarse, pero hay algo
que decías recién, tanto niño desnutrido, ¿qué futuro tiene en el Venezuela de mañana? Eso, gracias a Dios estamos en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde, a pesar del daño hecho, que es real, hay ciertas maneras de poder recuperarlo. Existen cualquier cantidad de soportes multivitamínicos, existe cualquier cantidad de procesos de nutrición y existe hoy tecnología como para poder ayudar a la gente a reeducarse. Nosotros tenemos factores extraordinarios para ayudar a la gente al crecimiento y al desarrollo intelectual del mismo. Nosotros tuvimos un genio que fue Luis Alberto Machado, que nos enseñó una clave que nunca hemos puesto en práctica en Venezuela, ni siquiera al mínimo de su potencial, que es el método de aprender a pensar. En el momento en que nosotros dediquemos a entender esos planteamientos de Luis Alberto Machado, planteamientos que sí han sido entendidos en otros países. En Francia es fundamental, en China es fundamental, en Japón es fundamental mucho del desarrollo de ese pensamiento de la inteligencia, de este desarrollo de la inteligencia que nos ofrecía Luis Alberto Machado. Entonces, nosotros tenemos que tomar mucho de esas herramientas, adecuarlas a la realidad que vamos a enfrentar y junto con esa increíble... Tú sabes que eso es un punto bien difícil porque mañana todos mis amigos liberales van a saltar. Cada vez que aquí se habla de la necesidad del libre mercado, sí entiendo, eso es fundamental y para el desarrollo de Venezuela es increíblemente indispensable. ¿Y qué hacemos con la carga social? No estoy hablando de socialismo, partida de animales que van a saltar. ¿Qué vamos a hacer con el país? Porque eso va a impedir que el país despegue. Eso tiene que ser atendido. Y tiene que ser atendido de manera real, entendiendo que es una inversión real en la sociedad, no un gasto social. Entendiendo que la sociedad depende muchísimo de un Estado que tenga que brindarle todo el soporte para salir de allí. Porque no es que nos vamos a encontrar con la pobreza tradicional que teníamos. No, nos vamos a encontrar con desnutrición, con retraso, nos vamos a encontrar con gente adoctrinada, nos vamos a encontrar con un inmenso daño psicológico, el cual si no es atendido por un Estado que quiera sacar a esa gente hacia arriba para que no sea un peso muerto para el despegue del país, simplemente no va a haber despegue del país por más liberalismo económico que des. Entonces, pensemos muy bien los pasos del mañana de Venezuela, entendiendo la realidad política, la realidad económica y el gran drama social que nos está dejando todo el proceso revolucionario. Recordemos que el dólar hoy cerró a 3.150.602,82 bolívares. Así de simple. Y seguirá. Próximo debemos estar a que un día aparezcamos con una nueva reconversión y le quiten de un solo trancazo 6 ceros al bolívar. Cuidado si 8. Bueno, lo que va a durar. Biden eligió a un diplomático de carrera que favorece sanciones contra Venezuela. Es el candidato de Biden a la subsecretaría del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Y él dice que hay que seguir con las sanciones. Tengo entendido que es un hombre que conoce del problema del narcotráfico, por lo tanto sí, valora el asunto de las sanciones. Sí, claro, porque él estuvo trabajando en Centroamérica, trabajó en Colombia, así que estuvo bastante metido en el tema. Dirigió la subdivisión de Caribe del Departamento de Estado. Ojalá continúen con las sanciones porque realmente, aunque a veces sea solo nominal, es importante. Es importante porque es lo que va a ir desmontando toda la estructura, como repetimos constantemente. Las sanciones no matan, ahogan. Depende muchísimo de lo que se hace en los países para poder tomar esa oportunidad que brinda ese ahogar para que el país pueda reaccionar. Lo cierto es que por lo menos quizás tengamos que verlo como un punto muy positivo el hecho de que se traiga a gente que entiende el problema del narcotráfico para poder manejar el problema de lo que está significando Latinoamérica hoy, en especial Venezuela. 20 de mayo es el día de la radio en Venezuela. Mientras el socialismo ya cerró
muchísimos medios de comunicación, más de 100 medios de comunicación, me entero de que hay 5 emisoras con licencia otorgada por Conatel en donde se transmite contenido subversivo. Son emisoras del ELN en la frontera. Así es, las legaliza, les da hasta les da financiamiento para que compren nuevos equipos, o les quitan los equipos a las emisoras legales y se los llevan a estas otras emisoras que colocarán canciones como aquella de la FARC que decía dispara el cilindro ahora y también la ametralladora, FARC, FARC, FARC. O canciones como las que sonaban en Centroamérica, donde hablaban de cómo usar un FAL para poder matar soldados. Eso es lo que promueve ese tipo de emisoras. Un lavado de cerebro total. Y generar enfermos, generar criminales en potencia. Una noticia que vi en España: la jueza admite a trámite la querella de Vox contra el Consejo de la CEPI y la aerolínea Plus Ultra. Admitió el trámite formalmente la denuncia y las querellas que dieron origen a la incorrección de diligencias previas. Y también está el problema de la aerolínea Ryanair, que denuncia que no puede ser que a Plus Ultra le hayan dado más dinero del que pidió como ayuda. Sí, es interesante que hayan aceptado ya esta demanda que solicitó Vox, porque esa va a irse convirtiendo poco a poco junto con esta como en una gran demanda colectiva, ¿no? Este ha sido un paso adelante para poner un foco muy claro en ese evidente acto de corrupción. Entonces, a mí me parece realmente muy interesante que se le haya dado entrada a esa visión y que se empiece a ventilar en tribunales ese increíble acto de corrupción en España. Sí, acá hablan de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y tráfico de influencias. Todo eso junto. Eso es impresionante, ¿no? Eso es impresionante, más teniendo en cuenta el estado general de todo lo que tiene que ver con las aerolíneas por lo del COVID, ¿no? Y viendo que lo de Plus Ultra simplemente es una gran estafa, pues. Seguro. Noel, ya nos está quedando muy poquitito tiempo, un par de minutos. Te los dejo para que nos hagas una reflexión final, recordando siempre que estamos hablando con Noel Alejandro Leal, que está en Venezuela. Mira, quizá la reflexión de hoy tiene que ver con mucho de algo que tocamos hoy. La diáspora tiene una responsabilidad y tiene una labor, tiene que convertirse en una voz y un reflejo de lo que sucede en Venezuela. Si aquí estamos rechazando esta estructura política que ha hecho posible que se vistiera de democracia todos estos años de esta desgracia, allá afuera no puede ser acompañada esta estructura política de forma alguna. Tiene que ser rechazada y tiene que haber esa expresión a sus gobiernos, medios de comunicación, a cualquier persona que tenga algún tipo de influencia sobre la realidad. Lo cierto es que si nosotros no terminamos de desmarcar esa estructura política que ha hecho posible que mañana se vaya a elecciones, que se juegue a ideas de revocatorio, que se planteen nuevos esquemas de negociación que para el régimen no tienen ningún tipo de interés, sino más allá del tiempo y los beneficios que puedan sacar, como la recuperación de activos o capitales, nosotros vamos a seguir cuesta abajo. Nosotros tenemos que quitarle al régimen su principal anillo de seguridad, que es la oposición. Noel, muchísimas gracias y te convocamos para el próximo fin de semana, Dios mediante. Amén. Muy buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela.